Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos un tema de actualidad, los eclipses. La Biblia es la palabra que Dios ha dejado al hombre en la tierra para orientarnos acerca de todo lo que está ocurriendo en el tiempo que nos toca vivir. Las generaciones pasadas debieron haber vivido de acuerdo a las instrucciones que Dios dio en su palabra, y ahora estamos en la generación del siglo XXI, una generación de mucha luz, una generación de mucho conocimiento de Dios. Es necesario saber que los eclipses son establecidos por Dios desde tiempos muy antiguos, y Dios está hablando a través de los eclipses. Por eso hoy hablaremos de los eclipses de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras. Dios es luz. Dios estableció que la luz alumbrara al hombre, a la humanidad, a todas las naciones de la tierra. La Biblia misma nos enseña que Dios hace salir su sol tanto para buenos como para malos en una ciudad, en una nación. Es la misericordia de Dios. La Biblia dice que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Dios es luz. Pero ¿qué sucede cuando en un día de pronto la luz se vuelve tinieblas? Y en lugar de que haya alumbramiento en el camino del hombre en la tierra, que haya luz en el camino del hombre, no hay luz sino tinieblas. Esto habla que las tinieblas están prevaleciendo. ¿Por qué prevalecen las tinieblas? La Biblia nos enseña, por el pecado del hombre. Cuando hay pecado en una ciudad, cuando hay pecado en una nación, entonces la luz se convierte en tinieblas. Es lo que conocemos como eclipse. ¿Qué es un eclipse? Es cuando la luz del sol deja de alumbrar y en lugar de haber luz, hay tinieblas. ¿Y quién obra en las tinieblas de acuerdo a la enseñanza bíblica? El príncipe de las tinieblas. Esto habla que hay un enemigo de la humanidad que está afectando ciudades y naciones. Por eso estamos viendo tanta violencia en la tierra, estamos viendo tantas muertes antes de tiempo, estamos viendo tantas enfermedades de muerte, estamos viendo la violencia generalizada y estamos viendo entonces cómo hay tantos desastres naturales. Todo esto tiene que ver por el hombre, el comportamiento del hombre en la tierra. Por eso hoy analizaremos de acuerdo a la enseñanza de la Biblia de los eclipses, porque allí Dios nos está hablando. ¿Hay solución a los problemas que tiene el hombre en la tierra? Gracias a Jesucristo, quien vino hace 21 siglos al planeta Tierra y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre, y aquí en la tierra está la iglesia cristiana predicando de Jesucristo. Hay solución a todo problema en la tierra. Para eso están las iglesias locales, congregacionales, en ciudades y naciones, para bendecir la tierra y detener todo lo que tiene que ver con las tinieblas. La iglesia es luz para alumbrar donde hay tinieblas. ¿Qué viene siendo el sol, la luna? Vienen siendo lumbreras. El sol es la lumbrera mayor, representa a Jesucristo. De allí tenemos la lumbrera menor, la luna. El sol para el día, la luna para la noche. La luna no tiene luz propia, la luna recibe la luz del sol. Y con la luz del sol alumbra la tierra. ¿En qué tiempo? La noche. La luna es para la noche. La luna representa proféticamente a la iglesia. La iglesia está en la tierra donde hay tantas tinieblas. Estamos para alumbrar
a las personas a que salgan de las tinieblas y entren a la luz de Jesucristo, que es el sol de justicia. Así que en la tierra está la humanidad cubierta de tinieblas y hay que alumbrar. La luna alumbra en la noche, el sol alumbra en el día, y hay fenómenos importantes que la Biblia registra, como la forma en que la luz del sol va directamente a la luna y a la tierra, y se le conoce como un eclipse. Hoy hablaremos de lo que la Biblia nos enseña. Este es el tema, Dios y los eclipses. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, como viene la palabra eclipse, nos habla de ocultamiento de un astro en sí. Ahora que viene eclipse de sol, quiere decir que el que está intermedio entre el sol y la tierra será la luna. Cuando es eclipse de luna, el que está intermedio es la tierra entre el sol y la luna. Así que por eso son muy interesantes los eclipses, porque los eclipses nos habla de algo que está por venir y que puede representar también que Dios va a enviar juicio a alguna parte, pero el eclipse también nos dice que hay un tiempo para entonces arrepentirnos y volver nuestros rostros al Señor antes de que venga lo peor. Lo cierto es que los eclipses también atraen muchos desastres de la naturaleza, ¿no? Como ahorita estamos conociendo, estamos viendo muchos terremotos en diferentes partes de la tierra, ¿no? Hemos visto terremotos como ayer en Nueva York, o hace 2 días en Japón, hace otros días en Taiwán. Y hablando del terremoto de Nueva York, la noticia decía, fue sorprendente. Nadie esperaba que en Nueva York temblara. Y sucedió. Fue algo inesperado. De repente vino el temblor. Esta es una gran noticia en cuanto a la profecía, porque las cosas están sucediendo de repente. Así es Dios hablándole a Nueva York, donde sucede un evento como es el caso del terremoto en Nueva York. Es Dios hablándole a Nueva York y a toda esa región, porque ese terremoto abarcó Nueva York, Pensilvania, hasta Washington. Sí, ciertamente. Entonces, todo el este. Está hablando Dios a toda esa costa. Sí. Así que los Estados Unidos están siendo llamados de parte de Dios por medio de estos sacudimientos de la tierra. Sí, y hay que estar pendientes porque el eclipse también puede venir desastres antes, durante y después. Como nosotros, por ejemplo, vivimos el eclipse del 2017, que pasó solamente por Estados Unidos, ¿no? Que fue un 21 de agosto del 2017. Pero luego vinieron los 2 sismos grandes, por ejemplo, aquí en México, el sismo del 8-9 de septiembre, que fue de magnitud de 8, y luego vino el del 19 de septiembre, de 7.2. Y estos 2 sismos vinieron en un periodo menos de 30 días después del eclipse solar en Estados Unidos. Del 2017. Hablando de 2017. Así que por eso hay que estar pendiente de lo que suceda, ¿no? Este mes y el que viene. Sí, Dios habla a tiempo. Y el suceso, si no se obedece la palabra de Dios, entonces vendrá el juicio. Y el juicio puede venir al tiempo determinado, puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, pero también puede ser de manera inmediata. Y esta es la enseñanza que hay en la Biblia. ¿Cuántos fenómenos de la naturaleza han habido en el tiempo? Y Dios mandaba a sus profetas. Para eso Dios levantaba y enviaba a los profetas para anunciarle a las personas en ciudades y naciones que tenían que arrepentirse debido al pecado. Porque es el pecado de las personas, de los habitantes de una ciudad y una nación que está llamando a el juicio.
El juicio viene por el pecado de las personas. Por eso Dios manda a los profetas para decirle a la gente, arrepiéntanse de sus pecados. Si hay arrepentimiento, Dios detiene el juicio. Si no hay arrepentimiento, se envía el juicio. Y todo juicio es para que las personas busquen a Dios, busquen el cielo, busquen la eternidad, porque Dios ama al ser humano en la tierra. Dios creó la tierra para el ser humano y Dios creó al ser humano a la imagen de Dios, a su semejanza. Así que por eso Dios está buscando al hombre para que se arrepienta de todo pecado, y por eso Dios manda a los profetas. Todo ello fue el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, los tiempos de hoy, es la iglesia cristiana, somos nosotros los profetas de Dios. Tenemos la voz profética para anunciarle a la gente que se arrepientan porque hay perdón de Dios. Gracias a Jesucristo hay oportunidad para el perdón de Dios cuando las personas se arrepienten de sus pecados y se convierten a Dios. El camino es Jesucristo. Y esto es lo que muestra un eclipse, que es una alineación. Es una alineación porque muestra ese fenómeno astronómico, una línea recta. Y hablar de línea recta es hablar de la justicia de Dios. Y quien representa la justicia de Dios es Jesucristo, el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo, nadie va al Padre, si no es a través de mí. Por eso, los fenómenos de la naturaleza y de manera especial lo que son los eclipses están hablando de parte del corazón de Dios a toda la humanidad. Arrepiéntanse, de lo contrario vendrá juicio. Así que la Biblia nos va enseñando de todo ello. Sí, no hay que olvidar que el cuarto día de la creación fue cuando Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Y dice allí en Génesis 1, por ejemplo, que los hizo para señalar los días, los meses, las estaciones, las temporadas. Pero allí está la palabra hebrea moed o moedín, que significa fiestas o santas convocaciones. Así que ese es el objetivo principal por el cual Dios hizo el sol y la luna, para celebrar fiestas al Señor, que después lo registraría Éxodo 23 o Levítico 23. Así que por eso es muy importante ver, ¿no? Porque Jesús habló de las señales, y una de las señales de la venida de Jesucristo tiene que ver con lo que pase con el sol y la luna, que son señales de que el Señor viene muy pronto. Solamente para tener en cuenta, porque realmente los eclipses de sol han aparecido realmente del siglo XX, pero no hay un registro de cuándo fue los últimos eclipses de sol. Son muy escasos, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular de México, México vivió un eclipse solar total en el año 1970, luego 1991 y ahora este año. O sea que nada más han habido 3, ¿no? Entre el siglo XX y el siglo XXI. Correcto. Entonces, son los 2 siglos que el Espíritu Santo ha mostrado como los dolores de parto. Sí, ciertamente. El inicio de dolores, siglo XX. Y ahora estamos ya al final de los dolores de parto. Sí. O sea que la profecía se va cumpliendo, y los eclipses son marcas que Dios va estableciendo en la tierra, para el hombre en la tierra, como una orientación de los tiempos proféticos. O sea que el hombre se va orientando de acuerdo a lo que sucede en el sol y en la luna. Y en México lo estamos viendo. Siglo XX hubieron 2 eclipses. Así es. Este eclipse que viene el lunes próximo es del siglo XXI. Sí. Así que hubieron... Este sería el tercer eclipse solar total. Es el tercer eclipse para México. Así que el siglo XX y siglo XXI son siglos que tenemos que considerar con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Sí. El siglo XX
marcó el tiempo del inicio de los tiempos ya para el regreso de Jesucristo, cuando Dios establece a la nación de Israel, en donde hoy está el Estado de Israel. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX. Y es a partir de allí que empieza el gran desarrollo de todo lo que tiene que ver con el conocimiento humano, la sabiduría humana y también del mover del Espíritu Santo, los grandes avivamientos. Así que el siglo XX es un siglo muy significativo para los tiempos últimos antes de la venida de Cristo. Pero ahora estamos en el siglo XXI y este eclipse está hablando muy fuertemente del regreso de Cristo Jesús. Sí, el ejemplo que también podemos dar es Estados Unidos, ¿no? Que es una referencia en el continente americano. Y ellos van a vivir, ¿no? Su segundo eclipse en 7 años. Porque vivieron la del 2017 y ahora van a vivir la de este año 2024. Pero un dato también es que... Eso es siglo XXI. Sí, siglo XXI, pero también hay un dato que tiene que ver con el siglo XX, ¿no? Porque la última vez que Estados Unidos tuvo un eclipse solar total antes de 2017 fue el año 1918. Y anterior a 1918... ya estamos hablando del siglo XIII, por ahí de 1250, por ahí. Quiere decir cuando Estados Unidos no era ni siquiera nación, porque empezaron a ser nación en 1776. Lo cual quiere decir que Estados Unidos también, este va a ser su tercer eclipse del siglo pasado y este siglo. O sea que para los Estados Unidos, un eclipse de sol siglo XX y 2 eclipses de sol en este siglo XXI, sí, con el que va a haber el próximo día 8 de abril. Así es, correcto. Así que México y Estados Unidos hay una conexión espiritual muy fuerte. Dios nos está hablando porque este último eclipse va a abarcar 3 naciones de Norteamérica y estaremos hablando al final del programa sobre ello. Mientras tanto, vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a el sol y la luna. Dios creó la tierra para ser alumbrada por el sol y ser también alumbrada por la luna, sobre todo en la noche. El sol y la luna fueron puestos por Dios para marcar los tiempos. Hay 2 tipos de tiempos. El tiempo cronos, que es el tiempo cronológico, donde podemos contabilizar las horas, los días, las semanas, los meses y el año. Dios establece un ciclo de un año, de 12 meses, y todo tiene que ver con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, un año, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, 30 días, un mes. Así que el día lo marca la salida del sol y la noche la salida de la luna. Así que todo esto se le conoce como el tiempo cronológico. Hoy estamos en el siglo XXI, tiempo cronológico. Podemos decir, estamos en el presente año 2024, tiempo cronológico. Pero hay otro tiempo importante que debemos conocer. Es el tiempo de Dios, el tiempo del cumplimiento de la profecía, de acuerdo a lo que Dios ha determinado para la humanidad. Sí, el tiempo y es el tiempo Kairos. Kairos, exactamente. Podemos leer, por ejemplo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo. Hablar del tiempo Kairos tiene que ver con Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, Cristo se manifiesta no revelado. Todavía Cristo no se había manifestado, pero ya se hablaba del Mesías prometido. Dios estableció desde el Antiguo Testamento acerca de la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, pero no se daba a conocer. Se dio a conocer hasta el presente tiempo que vivimos con la iglesia.
La iglesia ya vive en el tiempo de la revelación de Cristo. Por eso hoy podemos entender muchas cosas nosotros los cristianos. Así que cuando hay cumplimiento de la profecía que tiene que ver con Cristo en el planeta Tierra, es el tiempo Kairos. Vamos a leer Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí tenemos la Escritura diciendo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Todo tiene un tiempo. Desde que Dios llamó a Abraham, se empezó a cumplir el tiempo para el Mesías prometido. Dios estableció desde los tiempos de la caída de Adán y Eva, en Génesis 3:15, cómo Dios habló de la simiente de la mujer. Sí, ya Dios tenía una opción B, en caso que la opción A fallara. Y por eso está la profecía de la simiente de la mujer va a vencer a la simiente de la serpiente, y eso es lo que se cumplió cuando Jesucristo vino a esta tierra, venció al diablo en la cruz y con ello aplastó la cabeza de la serpiente antigua, el diablo. Y esa es la verdad que debe estar en todo ser humano en el planeta Tierra, porque esa profecía se cumplió en la cruz del Calvario hace 21 siglos atrás en una primavera. Por eso los tiempos de la primavera son importantes. La Biblia nos va enseñando que Dios creó el sol y la luna para marcar los tiempos. Tenemos dos tipos de tiempos, el tiempo Cronos, pero también el tiempo Kairos, el tiempo de Dios. Y en ese tiempo Kairos es cuando Dios establece las fiestas de celebración en 2 estaciones del año. Las estaciones primavera y otoño. De las 4 estaciones, Dios apartó primavera y otoño para tener encuentros aquí en la tierra con su pueblo. Por eso son llamadas fiestas solemnes, fiestas de convocatorias de Dios. Este es el calendario de Dios. Dios establece su calendario comenzando en primavera con la Pascua. Estableció que la sangre del Cordero iba a proteger del ángel de la muerte. Cuando el ángel de la muerte pasaría esa noche, entonces donde estuviera la sangre del Cordero habría protección. ¿Qué nos habla hoy con respecto al eclipse de sol? En el eclipse de sol hay luz en el día y de pronto la oscuridad empieza a cubrir la ciudad, a cubrir la nación. Y donde no haya la sangre del Cordero de Dios, va a haber catástrofes, va a haber problemas que pueden ser económicos, sociales, hasta de muerte, donde no esté de por medio la sangre del Cordero de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros protegernos con la sangre del Cordero? Creyendo en el Evangelio de Jesucristo, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, que es lo que predicamos todos los cristianos, es lo que predica la Iglesia. Por eso la Iglesia tiene la respuesta de bendición a ciudades y naciones para que la gente salga de la forma en que el enemigo los tiene atrapados y entren a la protección de Dios. Por eso los eclipses van hablando acerca de todo lo que pueda ocurrir. Si hay de por medio la sangre del Cordero, habrá protección. Esto sucedió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Cuando el ángel de la muerte pasó, esa noche era un eclipse de luna. Sí, luna de sangre. Luna de sangre. Un eclipse de luna, que se le llama luna de sangre, es una luna llena. Es luna llena, es una luna muy cerca
del sol, por eso es una luna gigante. Es una luna que alumbra donde hay oscuridad y debido a la cercanía con el sol, entonces la luna aparece como si fuese roja y se le ha conocido como la luna de sangre. Esto habla de la protección que Dios nos da a través de la sangre del Cordero, porque la luna representa la iglesia, es la iglesia, la luna llena es la iglesia que está alumbrando sobre el planeta Tierra y está alumbrando a través del Evangelio de Jesucristo. Está enviando la iglesia el conocimiento de lo que es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la iglesia es luz a las tinieblas, luz al mundo que está en tinieblas. Todo esto tiene significado cuando estamos viendo ya sea el eclipse de sol o el eclipse de luna. Y la Biblia nos va mostrando todo ello. Entonces tenemos dos tiempos, el tiempo Kairos, el tiempo Cronos, todo el mundo lo conoce. Tenemos un reloj que marca las horas, pero ¿quién conoce el tiempo Kairos? El tiempo de Dios. Solamente Dios, y Dios lo revela a los que le buscan en la tierra. Por eso el camino es Cristo. Cristo es el camino de revelación para los misterios y secretos de Dios. Y el camino está abierto, amigo, amiga. Solamente tenemos que, número 1, arrepentirnos de ser incrédulos. Número 2, estar creyendo en la obra de Cristo en la cruz. Aceptar la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y en ese momento que aceptamos a Jesucristo, el perdón de Dios el Padre viene sobre nosotros y pasamos a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios envía al Espíritu Santo, eso dice Gálatas 4:5, envía al Espíritu Santo para que podamos orar. Y oramos para tener la revelación de los misterios y secretos de Dios. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso todo cristiano verdadero que está caminando con el Espíritu Santo y está buscando a Dios a través de la oración sincera, Dios le está revelando muchas cosas que están en la Biblia, como es el caso de los eclipses, para no andar en miedos y temores como algunas personas hoy en día están creyendo en tradiciones y costumbres que se han establecido en la tierra conforme a los eclipses. La Biblia es un libro de enseñanza. Sí, iba a dar el ejemplo de un enfermo, ¿no? Porque, por ejemplo, un enfermo va con su médico, su doctor le da prácticamente un recetario de medicinas, un tratamiento, y le dice tal vez en un mes te vas a recuperar. Ese sería el tiempo Cronos. Pero si ese enfermo empieza a buscar a Dios, puede ser que en este día Dios lo sane, y eso se llama Kairos, que Dios te sanó, aun cuando tú tenías un tratamiento de 30 días que ya no lo vas a ver porque Dios te sanó hoy. Así es. Sí, Dios es el creador de la ciencia médica, porque la ciencia de la medicina viene de Dios. Dios la estableció por amor al ser humano. Mientras la persona humana no conozca a Dios, para eso está la ciencia de la medicina. Sí. Pero cuando ya conocemos a Dios, podemos entonces ir a la presencia de Dios. Eso no quiere decir que no debemos acudir en algún momento a la ciencia médica, porque todo esto es necesario a veces hacerlo. Por lo siguiente, nosotros no conocemos lo que está dentro de nuestro cuerpo. Yo no conozco los órganos internos de mi cuerpo. Yo necesito ir con el médico, necesito hacerme análisis de sangre. En la sangre pueden haber señales de enfermedades.
puedo hacerme una radiografía, entonces en la radiografía pueden salir algunas cosas que yo no conozco de lo que está sucediendo en mis órganos internos. Y la sabiduría que pueda haber en un médico puede ser una orientación que me puede dar con respecto a lo físico, porque el médico no puede ir más allá de lo físico. Entonces yo como cristiano no solamente puedo entender lo físico, no solamente puedo entender lo natural, sino que ahora comprendo lo espiritual y puedo tener el discernimiento, tengo mayor conocimiento tanto en lo físico como en lo espiritual para la solución de mi problema. Por eso en Jesucristo hay toda la ayuda al hombre en la tierra. Así que por eso tenemos que acudir a Jesucristo en cualquier situación problemática que tengamos en la tierra. Vamos a ir al propósito de los eclipses, y el propósito es que las personas en una ciudad, en una nación, vengan al arrepentimiento de ser incrédulos. ¿Cuántas personas están viendo salir el sol todos los días? Están viendo a la luna, están viendo los 4 elementos de la naturaleza en bendición al hombre y no le dan la gloria a Dios. No le dan la gloria a Dios. Y las culturas pasadas le dieron la gloria a la creación. Por eso empezaron a adorar al sol, a adorar a la luna, empezaron a adorar a las estrellas, empezaron a crear la religión de los astros. Todo eso es idolatría que abomina a Dios. Por eso Dios demanda el arrepentimiento del ser humano en la tierra. Arrepentíos para que venga el perdón de Dios. Sí, y ahí todo vemos, eso tiene que ver con el eclipse. Vamos a ir a la palabra, ¿sí? Bueno, ahí vemos tanto Joel 2 como Hechos 2, Así es. que nos habla del derramamiento del Espíritu Santo. Y una de las señales del derramamiento del Espíritu Santo son los eclipses, tanto de sol como de luna. Sí, habla de un avivamiento, porque el pueblo en los tiempos de Joel se arrepintió de sus pecados. Primero Dios les mostró el pecado, y entonces al reconocer el pecado, ellos entraron al arrepentimiento de sus pecados y buscaron a Dios. Entonces, después de haberse arrepentido, Dios mandó avivamiento, y la señal, el eclipse, Claro. es lo que muestra la palabra. Y toda persona que invocar el nombre del Señor será salva, porque hay alumbramiento, o sea, hay luz de la verdad cuando nos arrepentimos de todo pecado. Podemos leer lo que está escrito en Joel 2, del 30 al 32. Y daré un poquito más adelante. Bueno, versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Ese es el eclipse de sol. Y la luna. El sol se convertirá en tinieblas. Es un eclipse de sol. Es la señal. Y la luna en sangre. Eclipse de luna, luna de sangre. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esa palabra nos muestra que el eclipse de sol y el eclipse de luna de manera especial están reservadas para el regreso de Jesucristo. Antes que venga el tiempo de la gran tribulación, Dios va a hacer señales en el cielo con el sol y la luna, eclipses de sol, eclipses de luna, para que todo el que invocar el nombre del Señor Jesucristo en la tierra sea salvo. Pero dice la Biblia allí en Joel 2:12, vamos a leer qué decía Dios en Joel 2:12. Por eso pues ahora, dice Jehová,
convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El que se convierta a Dios en arrepentimiento de todo pecado, recibirá la bendición de Dios. Por eso tenemos que conocer qué demanda Dios del ser humano en la tierra. El problema está en el pecado que se comete en la tierra, donde se están adorando a imágenes, a dioses falsos, dioses que no crearon nada en la tierra, son engañadores en la tierra, aquellos que están practicando los deseos de su carne en cuanto a fornicación, adulterio y perversiones sexuales, aquellos que están robándole al prójimo, aquellos que están en corrupción, que están cometiendo injusticia, entonces están en pecado y por el pecado Dios está hablando a través del eclipse de sol y de luna. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Si no se arrepientan de sus pecados, entonces vendrá juicio. Vamos a leer los juicios que vinieron en los tiempos del pueblo de Israel, en los tiempos del profeta Amós. Aquí dice la Biblia que hubo un eclipse en Amós 8 del 4 al 8. ¿Y por qué Dios mandó el eclipse de sol? Como una advertencia al pueblo de Israel, porque estaban en pecado. Se habían contaminado con la idolatría de las naciones paganas y estaban adorando a Dios, pero adoraban también otras imágenes. Dios no comparte su gloria con las imágenes, con otros dioses, con otros ídolos. Así que aquí Dios manda la señal del eclipse, eclipse de juicio. Amós 8 del 4 al 8 y el eclipse lo leemos en el versículo 9. Amós 8 del 4 al 8 Sí. dice: Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Ese es el pecado. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan? Injusticia. Y achicaremos la medida y Corrupción. subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos de trigo. Son los tiempos actuales que hoy estamos viviendo, tiempo de mucha injusticia. La brecha entre ricos y pobres se ha abierto. ¿Cuántos problemas en lo económico hay en las familias? Familias que no tienen para comer mientras otros están abundando en comida, en recursos económicos. Pocos tienen muchos y muchos tienen pocos. Entonces Dios dice, les mandaré la señal. Versículo 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Esto no es para un show en el cielo, no es para un espectáculo, esto no es para estar viendo lo que está sucediendo, no, es para arrepentirse. Dios está enviando todo ello, mostrando todo ello en el cielo por el pecado de una ciudad, por el pecado de una nación, para que se arrepientan de sus pecados. Vamos a leer Amós 5 del 12 al 15. Allí Dios está mostrando los grandes pecados del pueblo. Del 12. 12 al 15. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y con los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Se ha corrompido la justicia del hombre en la tierra. Los jueces son jueces corruptos. Así que todo esto tiene que ver con los tiempos actuales hoy en día. Cuántas injusticias estamos conociendo en ciudades y naciones, y por eso
los eclipses están a la orden del día. Sí, y no aquí- solamente los eclipses, terremotos, estamos viendo incendios. En el caso de México estaba yo leyendo las noticias de 4 estados bajo incendio: Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Michoacán. Eran las noticias de ayer. Y por otro lado, el terremoto en Nueva York ayer. Y hay otros lugares que también están sufriendo terremotos, las guerras, las azonadas de guerra, los problemas políticos como el que está sucediendo actualmente entre lo que hizo Ecuador con respecto a la Embajada de México. Todo esto lo estamos viendo en nuestra generación. Dios dice: arrepiéntanse de sus pecados. En Amós 5, Sí. del 4 al 6, Dios dice: buscad a Jehová y viviréis. Sí, el Dios profeta está Amós, vemos, esperando el arrepentimiento. el profeta Amós fue un hombre, un profeta muy interesante, porque él te relaciona prácticamente lo que son los eclipses con los que son también los terremotos. Así es. Vemos, por ejemplo, cómo empieza Amós. Y Amós 1, versículo 1, allí empieza a hablar de un terremoto. Dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y de ese terremoto, que de hecho le han llamado el terremoto de Amós, han encontrado Es que vestigios. hay una conexión entre los eclipses y los terremotos. Sí. Conexión del cielo y la tierra. Sí, Dios sacudiendo todo. Sí, en Jerusalén han encontrado vestigios arqueológicos acerca de ese terremoto Sí. que sucedió. Así que vemos, así empieza prácticamente la carta de Amós, o el libro de Amós. Y así tenemos, por ejemplo, el capítulo 5, como bien decías. Allí habla también el versículo 8, por ejemplo. Dice: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Así que ahí vemos, ahí incluye hasta los tsunamis, ¿no? Lo que tienen los desastres naturales, los eclipses de sol, de luna, y tal como leímos en Amós, en Amós 8, ¿no? Allí está también, dentro de esa palabra que leímos, Amós 8:9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Que ciertamente en el tiempo de Amós estaba hablando de juicio, a menos que la nación se arrepintiera. A menos que la nación se arrepintiera. Por eso, el lugar territorial que ve el eclipse, donde pasa la sombra de lo que es el eclipse, están bajo sentencia de juicio. Pero Y también por eso aquí tenemos que ver lo que va a suceder el día 8. Vamos a ver dónde es la trayectoria de este eclipse, por dónde va a pasar, porque hay una sentencia de juicio y para todo juicio hay que arrepentirse. Para eso está la iglesia cristiana en la tierra, para interceder por la tierra, para interceder por ciudades y naciones. Y es lo que se ha hecho a través, nosotros en particular, en la Voz de la Alianza, en nuestras oraciones y ayunos de cada mes. Cada inicio de mes estamos orando y ayunando a favor de la tierra, para que Dios tenga misericordia de nuestras ciudades y de nuestras naciones. Por ejemplo, acabamos de terminar el ayuno correspondiente a este mes de abril y hemos ayunado por México. Este eclipse va a pasar por la parte norte de México, pero hemos estado intercediendo por México y tenemos puntos de oración. Uno de los puntos es que en esta primavera todo México venga al conocimiento y salvación de Jesucristo y haya paz en México.
Número 2, que Dios rompa las maldiciones de idolatría en México que han traído pobreza, enfermedades, ruina, muerte, deudas y violencia a las familias. Número 3, que Dios destruya las fortalezas de avaricia y codicia que han traído corrupción, injusticia, violencia e inseguridad en México. Número 4, que Dios guarde y proteja a México de toda violencia, como está escrito en el Salmo 127, donde dice: si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hemos orado y ayunado conforme a las Escrituras, a las promesas de Dios. Cuando leemos el libro de Amós, estamos viendo que todo lo que hemos estado orando por México es como si fueran los tiempos del profeta Amós para el pueblo de Israel. Así que Dios demanda arrepentimiento y hemos estado orando en ayuno. El ayuno es para que haya arrepentimiento. Nos ponemos en el lugar del pecador, pidiéndole a Dios perdón por los pecados de los pecadores. Por eso tenemos que ver lo que va a suceder. Dios es Dios de misericordia, de juicio y de justicia. Y donde está la oración y el ayuno, Dios detiene todo juicio. Y lo hemos vivido acá en el sureste, en México. Cuántos fenómenos de la naturaleza han sucedido y Dios ha protegido a México. Ahora, por ejemplo, con todo lo que habla de la peste y la plaga que acaba de suceder en el mundo, México salió bien librado. ¿Por qué? Porque ha habido mucha oración y ayuno. Tenemos que considerar todo ello. Vamos a ver las trayectorias ahora de este eclipse. Bueno, quiero dar nada más unos datos de Amós. Sí. 3 datos les doy. Un dato nos habla, por ejemplo, en Amós 7, es donde nos habla de la plomada. Sí, que eso es realmente lo que es un eclipse, es una plomada. Es una línea recta. Una línea recta. Nada más que la plomada es vertical. Sí. En cambio el eclipse es horizontal. Horizontal, sí. También no hay que olvidar que Amós es el que dice en el capítulo 3, versículo 7, que Dios no hará nada sin antes revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Y los profetas de hoy es la iglesia cristiana. Correcto. Así que es la iglesia la que está teniendo todo este conocimiento revelado de Dios para ayudar al prójimo. Estamos tratando de ayudar a las personas a salir del desconocimiento que hay en muchas personas con respecto a la verdad. Y el último dato es lo que dice Amós 8:9, que también es una profecía, o él estaba profetizando de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo cuando viene hacia la tierra, que el sol se iba a ocultar al mediodía, y eso fue exactamente lo que pasó con Jesús. El sol se ocultó a las 12 p.m., él murió 3 de la tarde, 3 horas de tinieblas. Nunca ha habido un eclipse de 3 horas, pero con Jesús sí lo hubo. No hay que olvidar que Jesús es el sol de justicia, como dice Malaquías 4:2. Y hablando de terremotos, ¿no? Porque la hora que murió Jesús hubo un gran terremoto. Allí fue cuando el velo del templo se rompió a la mitad. Y entonces eso nos habla de que la ley ha terminado, empezamos en la gracia, que ahora todos tenemos el acceso libre a la presencia de Dios. De Jesucristo a predicar la gracia del Señor. Y hubo un segundo. La conexión que hay entre el eclipse de sol y el terremoto. Sí, y entre el cielo y la tierra. Y hubo un segundo terremoto cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Sí. O sea, Dios nos habla de muchas formas y debemos ser sensibles a entender el lenguaje de Dios. Así que ahora que viene este nuevo eclipse del siglo XXI, donde va a cubrir 3 naciones. ¿Cuáles son las características del eclipse del 8 de abril? Número 1, será en primavera. En primavera. El eclipse que habló el pastor de la muerte de Cristo fue en primavera. Los eclipses de primavera son muy significativos en la profecía. Entonces tenemos que poner atención a lo que va a suceder en esta primavera.
primavera, viene el eclipse. Número 2, cubrirán 3 naciones significativas que tienen que ver hoy con las noticias del mundo: México, Estados Unidos y Canadá. 3 naciones del continente americano. Así que hay que poner atención en estas 3 naciones. México está hoy en un momento importante en cuanto a la economía, en cuanto a todo lo que tiene que ver con su desarrollo en la prosperidad, y muchos inversionistas están poniendo su mirada en México. México ha sido una de las naciones cuyo peso, el peso mexicano, se ha ido fortaleciendo como nunca. Creo que ayer llegó a 16.50 pesos el dólar. No se había visto esta cantidad en muchos años atrás. Así que estamos viendo cómo México está en las noticias. Estados Unidos, no se diga, Canadá. Así que va a pasar este eclipse por estas 3 naciones. Y número 3, en Estados Unidos, la nación que Dios ha usado para la evangelización mundial, para bendecir al mundo entero llevando el evangelio de Jesucristo. Ahora este eclipse habla de juicio si no hay arrepentimiento. Y Dios está hablando de manera específica, pasando su eclipse por ciudades con nombres muy significativos en la profecía. Esos nombres son Jonás, sí, ahí es y Nínive. Sí, Jonás, que está cerca de Dallas, en Texas, que de hecho Dallas va a ser la ciudad más grande donde va a pasar este eclipse en Estados Unidos. Y hay 6 ciudades en Estados Unidos llamadas Nínive, en diferentes estados de Estados Unidos, y hay un Nínive también en Canadá. Así que por lo tanto son 7 Nínives donde va a pasar este eclipse. Y es muy importante porque en el eclipse del 2017, el eclipse solar pasó por 7 ciudades llamadas Salem. Salem significa en el 2017, Jerusalén. Sí, que es Jerusalén. Y ahora son 7 ciudades llamadas Nínive, entre Estados Unidos y Canadá. Hablando de México, va a pasar... Yo creo que Dios está hablándole a los Estados Unidos, sí, porque Dios ama a los Estados Unidos y Dios está esperando un arrepentimiento para un despertar espiritual. Sí, como podemos ver en esa diapositiva, ahí tenemos el eclipse del 2017, es la color lila, y la 2024 es la azul. Y como pueden ver, hay una X en Estados Unidos, que es precisamente donde está el mero centro. Le tocó a una ciudad que se llama Carbondale en Illinois, que se conoce esa región como el Pequeño Egipto. Así que eso es lo que Dios está mostrando para Estados Unidos. Hablando de México, México va a pasar por 3 estados importantes, ¿no? Como son Sinaloa, Durango y Coahuila. 55 comunidades en total, y donde el eclipse va a ser mejor visto es en Torreón, Coahuila. Es donde va a durar casi los 4 minutos con 28 segundos. Es donde se va a ver la mayor expansión de este eclipse. Pues hay que seguir orando de manera especial por Sinaloa, Durango, Coahuila. Es la trayectoria de este eclipse. Y orar por Estados Unidos, sobre todo por los lugares que atravesará este eclipse. Hay una diferencia del eclipse del 2017 al 2024. Sí. El del 2017 fue en verano. Sí, correcto. Fue en el verano. El tiempo del verano es tiempo de el trabajo, es el tiempo de la cosecha. Pero este eclipse tiene que ver con primavera, tiene que ver con lo profético, tiene que ver con el regreso de Jesucristo. Y por eso, ¿dónde atraviesa? ¿En qué ciudades? ¿Con qué nombres atraviesa este eclipse?
con ciudades que se llaman Nínive. Por eso tenemos que leer el libro de Jonás. ¿Qué sucedió con el tiempo de Jonás? Dios mandó a Jonás a predicar arrepentimiento a la ciudad de Nínive. ¿Qué sucedió? Se arrepintieron de sus pecados. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta fue que Dios suspendió el castigo sobre Nínive. Yo espero que Dios tenga misericordia de los Estados Unidos, y esta fue la palabra que Dios le dijo a Jonás: no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios es Dios de misericordia, Dios es Dios de amor, de misericordia, y Él hace justicia. Por eso hemos estado orando. Hay que seguir orando por los Estados Unidos, hay que seguir orando por Canadá también, sí, y por México. Sí, entonces mantengámonos buscando al Señor en oración, en ayuno, porque ahora sí, antes de que venga lo peor, Dios lo que busca es personas que se pongan en la brecha. Muchas gracias delante de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros. Orando. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta nuestro próximo programa.